En esta parte del módulo vamos a hablar sobre los elementos para la formulación de proyectos con perspectiva de género para la equidad de las mujeres. Como se ha visto a lo largo del curso, existen varios conceptos relacionados con el enfoque de género y la promoción de la equidad en el ámbito de lo público. Es así como herramientas prácticas y orientaciones sirven para incorporarlos en la oferta del Estado. Los proyectos de inversión pública constituyen la base fundamental de la planeación y del desarrollo territorial. A través de esto se solucionan problemáticas, necesidades de hombres y mujeres habitantes de un territorio. Es a través de los proyectos que se materializa la política pública y se ejecutan los recursos públicos. De allí la importancia de que los proyectos tengan perspectiva de género y que se involucren a mujeres y hombres en los productos, bienes y servicios a generar. Recordemos ahora algunos aspectos fundamentales que favorecen el enfoque de género en los proyectos y en el ciclo de la gestión pública. Primero, la voluntad política de los gobernantes para promover proyectos para mujeres que buscan la disminución de las brechas de género. Segundo, contar con diagnósticos, censos poblacionales por sexo, estadísticas que permitan identificar las brechas existentes de equidad de género y la magnitud de las desigualdades existentes. Esto va a contribuir a una adecuada caracterización del problema y una solución diferenciada para la población. Como tercer punto, tenemos contar con una línea base municipal y departamental de indicadores que muestren la realidad de mujeres y hombres en el territorio. Indicadores como los casos reportados de violencia contra las mujeres, ocupación, oficios desempeñados por las mujeres, grado de escolaridad, representación en cargos de elección popular, entre otros. A continuación, vamos a ver la metodología utilizada para formular los proyectos de inversión pública en Colombia. Es importante recordar que los proyectos son iniciativas limitadas en el tiempo que emplean recursos humanos, físicos, financieros a través de la ejecución de actividades secuenciales en el tiempo, con el fin de crear unos bienes y unos servicios. La metodología que se emplea para formular los proyectos de inversión pública en Colombia se denomina marco lógico. Esta metodología plantea un proceso de planeación donde existe una relación entre las causas y los efectos, de tal manera que los proyectos sean realistas y viables. La metodología de marco lógico se compone de 4 elementos: actividades, componentes, propósito y fin. Las actividades responden al cómo en los proyectos, cómo a través de una serie de acciones en el tiempo vamos a lograr desarrollar unos productos que van a responder a las necesidades identificadas en el proyecto. Los componentes o productos del proyecto son los resultados específicos que estamos buscando y responden el qué, eso que vamos a hacer. El propósito es el efecto directo que se espera a partir del periodo de ejecución en el tiempo. Es el cambio que fomentará el proyecto y responde a la pregunta ¿por qué? Normalmente este resultado es de mediano plazo y vamos a terminar con el fin, expresa la solución del problema de desarrollo que ha sido diagnosticado. Generalmente responde la pregunta ¿para qué? Normalmente los fines corresponden a los impactos de un proyecto y su medición se hace en el largo plazo. Es así como tenemos una relación de causalidad donde estamos diciendo que si las actividades son llevadas a cabo, van a ayudar o contribuyen al desarrollo de los componentes o productos de un proyecto, y si tengo todos los componentes del proyecto vamos a cumplir con el propósito, y si se cumple con el propósito vamos a obtener como resultado que cumplimos con los fines del mismo. A continuación vamos a mirar el enfoque de género en las fases de formulación de un proyecto. Tenemos varias fases, como lo mencionaba con anterioridad. Una es el análisis de problemas, otro análisis de involucrado, análisis de objetivos, análisis de alternativas, preparación y evaluación de estas alternativas y la matriz de marco lógico. El análisis de problemas, ¿qué es lo importante tener en cuenta? Que al describir el problema, las causas y sus consecuencias, normalmente la visión de hombres y mujeres tiende a ser heterogénea, y ese tipo de particularidades son las que deben contemplar y se deben tener en cuenta para disminuir las brechas existentes y fomentar las relaciones más equitativas y justas. De acuerdo a lo anterior, vemos que el árbol de problemas, para poder identificar el problema, se utiliza dentro de la metodología del árbol de problemas. Este se compone de un problema central, unas causas que explican el problema y efectos producidos por este.
Si vemos en el gráfico, hay una secuencia de lógica vertical. Quiere decir que las causas representan la ausencia, debilidad o condición inadecuada de un proceso, de un bien o servicio. Estas están obedeciendo o explican un problema que expresa una desmejora o una pérdida de calidad de vida de la población. Es importante tener en cuenta que los problemas nunca son la ausencia, falta o carencia de algo, y siempre responden a una afectación en términos económicos, sociales o ambientales. Los efectos expresan una desmejora o pérdida de la calidad de vida en la población que estamos analizando y son derivados del problema. Ahora vamos a ver un ejemplo para que podamos entender cómo se diseñan los árboles de problemas. Es muy importante que para la definición de los problemas contemos con la población afectada por este, ya que los problemas no se formulan desde un escritorio. Se debe conocer e interactuar la realidad de las personas con ellas mismas en el territorio, para conocer la condición de las mujeres, qué es lo que están realizando, de los hombres y cómo se ven afectados por estas problemáticas. La mejor recomendación que podemos hacer es que siempre se trabaje con la comunidad y que estos procesos sean participativos para que la identificación del problema contribuya a la generación de una solución adecuada y que respondan a estas necesidades a través de la prestación de bienes y servicios. Es así como ahora vamos a mostrar varios ejemplos relacionados con género que se pueden aplicar en el territorio. En este caso, el problema es la deserción escolar en las instituciones educativas rurales. Las causas que originan este problema están relacionados, de acuerdo a lo trabajado con la comunidad, ellos comunican que están relacionados con distancias excesivas entre los hogares y las instituciones educativas, el bajo interés para mantenerse en el estudio, esto es por parte de los niños y las niñas, recursos insuficientes en los hogares para brindar alimentación a los estudiantes y la mala calidad de las instituciones educativas. Si lo vemos desde el enfoque de género, vamos a identificar que hay una diferenciación en niños y niñas, ya que el embarazo temprano, la maternidad en edad escolar y la paternidad van a incidir de forma importante en la identificación y caracterización del problema. Asimismo, el bajo interés de los niños y adolescentes por estudiar en comparación con su interés o la obligación de trabajar es importante, ya que no es lo mismo hablar de trabajo en niños que en niñas. Hay otra parte, un componente importante que se debe tener en cuenta en este tipo de proyectos y es los componentes de rechazo o discriminación por orientación sexual e identidad de género diversa. Tenemos otro que es el bajo interés de las niñas y adolescentes por estudiar en comparación de ser o querer ser ama de casa o tener una relación de pareja. Se nota en estos casos, es importante, como les contaba al inicio de la explicación, que podamos identificar indicadores que permitan establecer la edad, la ocupación de los niños, de las niñas, que están desarrollando y cuáles son los intereses y cómo esto va incidiendo en el ámbito educativo. Otra variable que tendríamos que tener en cuenta son los hogares seguros para niñas y adolescentes y jóvenes. ¿Por qué? Porque hablar de un hogar seguro nos permite también identificar si existe violencia basada en género, violencia sexual, violencia psicológica, dependiendo del tipo de relación que se dé en el hogar. Desde el marco lógico, si analizamos la situación problema, alta tasa de cáncer de cuello uterino, y en la situación deseada, reducir en un 5% la tasa de cáncer en cuello uterino, la idea es minimizar el problema. Cuando los indicadores son bajos, el problema no deja de ser problema, solo que se puede buscar dentro de las entidades del Estado alguna que pueda abordarlo y más bien se priorizan otras problemáticas con mayor incidencia en la zona. No pierda de vista que trabajar de manera interdisciplinaria e interinstitucional, articulando esfuerzos, es una buena estrategia y siempre tenga presente que cada proyecto que se formule con la intención de transformar una realidad requiere de un presupuesto. Si no hay un presupuesto asignado, no se va a transformar la situación problema en una solución. Vamos a ver más ejemplos donde se explica la relación causa-efecto en la formulación del problema. Tenemos un problema que es la impunidad ante casos de violencias contra las mujeres. La primera causa identificada es que faltan medidas de protección para las mujeres violentadas. El efecto, la relación directa, es el aumento de feminicidios.
Tenemos, por otro lado, que una causa de la impunidad ante casos de violencias contra las mujeres es la falta de equipo institucional suficiente para atender los casos. En este caso, el efecto deriva en la desconfianza hacia las instituciones y los procesos de denuncia. Para hacer una adecuada formulación del problema, es importante definir la población objetivo de un proyecto. En primer lugar, debemos preguntarnos cuál es la población afectada por la situación problema, es decir, por el grupo de personas que carecen o se encuentran en riesgo de carencia de la producción de bienes y la prestación de servicios por parte del Estado. Estos servicios pueden ser agua potable, salud, educación, energía, entre otros, de acuerdo con la naturaleza del problema central o de la necesidad que se quiera cubrir. En algunos casos, debido a restricciones de índole presupuestal, técnico o institucional, se deben adelantar acciones de priorización para seleccionar la población que efectivamente se atenderá, la cual se denomina población objetivo. Como se observa en la tabla, debemos identificar las variables necesarias para identificar la población. Estas pueden ser edad, género, estrato, grupos étnicos, condición de discapacidad, víctimas, desplazados, etc. Es importante que estas variables estén soportadas con fuentes de información verificables y que puedan constatarse, como censos oficiales, bancos de datos, el SISBEN, registros administrativos y encuestas aplicadas. Dentro de las fases de formulación de un proyecto con enfoque de género, vamos a tener el análisis de involucrados. Como sabemos, los problemas afectan a determinados grupos poblacionales, sociales y entidades. Por lo tanto, debe haber una caracterización de dichos sectores. Dentro del análisis de involucrados es importante tener en cuenta las siguientes técnicas. Primero, ofrecer un panorama a todas las personas, los grupos y las organizaciones que de alguna manera estén relacionados con el proyecto. Es importante destacar que existen actores a favor o en contra de los proyectos. Los que están a favor son los cooperantes o los beneficiarios del proyecto. Cooperantes se pueden denominar como las personas que aportan en términos de recursos económicos, recursos físicos, recursos humanos, materia prima, insumos, y que van a apoyar, digamos, de manera técnica el proyecto. Los beneficiarios pues están relacionados directamente con la población objetivo y la cual va a ser beneficiaria del proyecto. Tenemos también otros actores que están en contra, que pueden ser las personas que están siendo perjudicadas por el proyecto o están en contra. Pueden afectar su ejecución. Pensemos en que las personas o los grupos que estén perjudicados por la realización de un proyecto puedan estar relacionadas con externalidades negativas del proyecto. Un proyecto en sí mismo no tiene el objetivo de generar externalidades negativas. Ellos buscan garantizar y prestar bienes y servicios a la población, pero efectivamente el desarrollo de determinados proyectos pueden llegar a afectar poblaciones en términos de consumo de recursos naturales, contaminación o que los recursos que son destinados para este proyecto dejen de ser empleados para otro tipo de poblaciones. Otra técnica es incorporar los intereses y expectativas de personas y grupos que pueden ser importantes para el proyecto. En el marco de la formulación vamos a continuar con el análisis de objetivos. Estos se formulan y ordenan conforme al análisis de los problemas. Es decir, el árbol de objetivos no es otra cosa que poner el árbol de problemas en una situación positiva o una situación deseada. Como se puede observar, el problema central se nos convierte en el objetivo general, las causas del problema se convierten en los objetivos específicos, lo que teníamos como causas indirectas del problema se convierten en actividades y los efectos que antes eran negativos ahora se convierten en efectos positivos. La secuencia de lectura de lógica del árbol sigue siendo una lógica vertical y como vemos, los objetivos representan acciones o logros que vamos a tener sobre un bien y servicio. Es decir, el objetivo general constituye una acción que contribuye a un logro en la calidad de vida de la población. Esta es una variable de resultado y constituye una meta. Y los efectos son una variable de resultado pero a largo plazo. Es decir, que expresan una mejora en la calidad de vida de la población y estas derivan del cumplimiento del objetivo general. Vamos a ver ejemplos traídos del anterior árbol de problemas y vamos a verlos en este momento cómo se convierten en positivo. En el anterior teníamos deserción escolar en las instituciones educativas.
Vemos que al convertirlo en una situación positiva tenemos disminuir la deserción escolar en las instituciones educativas rurales en 2 puntos porcentuales durante el cuatrenio 2020-2023. Es muy recomendable cuando planteemos el objetivo general que podamos mostrar en qué marco de tiempo se va a llevar a cabo la acción que estamos proponiendo, el resultado. Los objetivos específicos constituyen en disminuir las distancias entre los hogares y las instituciones educativas, aumentar el interés de los estudiantes para mantenerse en el estudio, brindar alimentación a estudiantes y mejorar las instalaciones educativas. Como habíamos visto en el ejemplo, en la situación negativa, el enfoque de género estaría enfocado a disminuir los índices de embarazo y maternidad en edad escolar, aumentar el interés de los niños y adolescentes por estudiar en comparación con su interés de trabajar o su obligación, reducir el rechazo y discriminación por orientación sexual e identidad de género diversa, el interés de niñas y adolescentes por estudiar en comparación con el de tener o ser una ama de casa o estar en una relación de pareja. Y los hogares seguros para niños, niñas, adolescentes y jóvenes sin que exista y que se disminuyan los índices de violencia basada en género y violencia sexual. De acuerdo a los ejemplos que veníamos trabajando, se puede ver que el problema que anteriormente era impunidad ante casos de violencias contra las mujeres, al volverlo una situación positiva, traduce en reducir la impunidad ante casos de violencias contra las mujeres. Asimismo, la causa falta en medidas de protección para mujeres violentadas se vuelve en un ámbito positivo en activar medidas de protección para mujeres violentadas. Y los efectos, aumento de feminicidios, en una situación deseada, se convierte en prevenir los feminicidios. De acuerdo a los ejemplos que veníamos trabajando, se puede ver que el problema que anteriormente era impunidad ante casos de violencias contra las mujeres, al volverlo en una situación positiva, traduce en reducir la impunidad ante casos de violencias contra las mujeres. La otra causa identificada, que era la falta de equipo institucional suficiente para atender los casos, se convierte en la situación deseada en completar equipo institucional para atender los casos de acuerdo a la demanda. El efecto de desconfianza hacia las instituciones y los procesos de denuncia finalizaría en el árbol de objetivos en recuperar la confianza hacia las instituciones y los procesos de denuncia. El pensar en alternativas de solución en el proceso de análisis va a permitir que se busquen acciones de gran cobertura que abarquen la totalidad de las causas detectadas, y es precisamente esa la función de buscarlas. Si una causa no queda cubierta bajo esa alternativa y no va a ayudar a que se cumpla algún objetivo, hay que seleccionar otra alternativa. De acuerdo a los ejemplos que hemos venido trabajando, vimos que los objetivos específicos, es decir, los productos a realizar, están dados en disminuir las distancias entre los hogares y las instituciones educativas, lo cual se puede solucionar con el servicio de transporte escolar, en algunos casos, aumentar el interés de los estudiantes para mantenerse en el estudio. Esto se puede hacer a través de actividades extracurriculares que están enfocadas en escuelas deportivas, escuelas culturales, que le permitan a los niños estar la mayor parte de su tiempo ocupando el tiempo libre y que les incentive estar más en la escuela. Brindar alimentación a estudiantes, ya ustedes irán identificando que esto estará relacionado con alimentación escolar, y mejorar las instalaciones educativas estará relacionado con la construcción de nueva infraestructura, el mejoramiento o mantenimiento de las instituciones educativas. En el caso del ejemplo que tuvimos con reducir la impunidad ante casos de violencias contra las mujeres, tenemos que las alternativas están en activar medidas de protección para las mujeres violentadas y completar el equipo institucional para atender los casos de acuerdo a la demanda. Es importante tener en cuenta en este punto que existen alternativas excluyentes o complementarias. Las excluyentes quiere decir que si realizo una, la otra no la llevaría a cabo, ya que una sola en sí misma puede ayudar a solucionar el problema identificado. Cuando hablamos de alternativas complementarias, como en este caso, que es podemos adoptar medidas para la protección para mujeres violentadas a través de que la construcción de rutas de atención, la construcción de protocolos que permitan a las mujeres encontrar
acciones rápidas para reportar los casos y que puedan ser atendidas de forma integral por las instituciones públicas. El completar el equipo institucional evidentemente es complementaria en este caso porque ellos van a permitir atender en estos casos en caso de que se presenten y van a mejorar la oferta de los servicios que está ofreciendo la institucionalidad, sea en el municipio o en el departamento. Después de hacer la selección de las alternativas, es importante también tener en cuenta que estas van a depender mucho del presupuesto disponible, de los recursos y de la población objetivo. Cuando ya tengo seleccionada la alternativa, lo que yo debo hacer es estudiar, es decir, la preparación y evaluación de estas. Esto se hace a través de estudios técnicos, estudios económicos, que me permitan determinar la viabilidad de estas alternativas. Esto requiere una inversión de recursos en estudios. Es muy importante, quizás es menor al valor del proyecto. Si no se hace la identificación adecuada de las alternativas, puede pasar que en el futuro el proyecto no funcione, sea inviable y eso genera unos mayores costos. Recordemos que estos son recursos públicos y hacen parte de nuestros impuestos. Entonces, entre más robustas sean las alternativas y cuenten con mayores estudios, vamos a garantizar que se presten de manera adecuada los bienes y servicios a la población de acuerdo a sus necesidades. Para finalizar el ciclo de la formulación del proyecto, en la lógica de la metodología, ya tenemos la matriz de marco lógico. Esta matriz, como les comentaba anteriormente, se compone de 4 elementos: actividades, componentes, propósitos y fines. En la matriz es importante tener en cuenta los indicadores, los medios de verificación y los supuestos. En los indicadores que vamos a tener, indicadores de gestión, tales como los que están relacionados con calendario, es decir, con tiempos, ejecución de recursos, ¿sí? Por eso vemos que los medios de verificación del cumplimiento de estos indicadores son el cronograma y el presupuesto. Y vamos a suponer, cuando hablamos de supuestos, son situaciones ideales que deben suceder de acuerdo a la ejecución de cada uno de los componentes del proyecto. Entonces yo supongo que si las actividades son llevadas a cabo, se va a cumplir con los productos o componentes que voy a entregar con el proyecto. Estos supuestos son importantes identificarlos, ya que nos van a dar la pauta para la identificación de los riesgos. En el caso de los componentes o productos, vamos a tener indicadores de producto. En este caso, en medio de verificación en un contrato a nivel público, tendríamos como forma de constatar los informes de interventoría, las actas de cierre, las actas de inicio de los contratos, registros fotográficos, encuestas y, digamos, si hablamos de infraestructura, evidentemente uno de los soportes va a ser la entrega de la obra a satisfacción. Los supuestos tenemos que son los que afectan como si voy a entregar, vamos a hablar, si hablamos de infraestructura, uno supone que si se entrega una escuela o se entrega un hospital, pues se va a hacer uso de ella para prestar servicios educativos o para prestar servicios de salud. No esperaríamos, no sería un supuesto que la infraestructura quedara desocupada y que no la usáramos. Y ustedes ya estarían pensando efectivamente en ejemplos de la vida real donde encontramos que se producen los productos, pero no se prestan los bienes y servicios. El propósito se mide a través de indicadores de resultado. ¿Cómo mido yo el resultado? Si estamos pensando en disminuir la deserción escolar, que es el ejemplo que hemos venido trabajando de manera transversal, pensaríamos que el resultado es la disminución de la deserción. ¿Cómo podemos hacer eso? En este caso, el medio de verificación no serían las encuestas. Efectivamente, el medio de verificación estaría dado en el reporte en el CIMAT de los niños que desertaron durante determinado año escolar, el cual debería disminuir. ¿Qué suponemos? Que si disminuye el índice de deserción escolar, pues van a mejorar de forma positiva todos los efectos que nos planteamos durante la formulación del proyecto. Asimismo, recuerdan ustedes que en el inicio, cuando hablamos del árbol de problemas, teníamos un ejemplo relacionado con la disminución de cáncer en cuello uterino. Lo que esperaríamos con un indicador de resultado es que se disminuya en el caso de las mujeres que reportan esta condición. Eso se hace a través
del sistema de salud, de los reportes médicos y de las encuestas o estadísticas que se presenten en torno a los casos reportados. Finalmente, cuando hablamos de las finalidades, nos estamos refiriendo a indicadores de impacto que se miden a largo plazo. Estos, para poder hacer la medición de una situación con proyecto y luego de una situación sin proyecto y una situación con proyecto, está dado a través de encuestas nacionales, encuestas de hogares, etc. En el caso de los impactos estábamos diciendo que estaban relacionados con la disminución de los índices de embarazo y maternidad en edad escolar. Este impacto es a largo plazo. Yo tendría que mirar el impacto real de la disminución de la deserción sobre los casos reportados en los niños, niñas y adolescentes que estén en la institución educativa. Otro efecto que habíamos mirado era reducir el rechazo y discriminación por orientación sexual e identidad de género diversa. ¿Qué quiere decir? Que yo analizo a través de encuestas un grupo poblacional que sería la institución educativa, cuál es la percepción de los niños frente a personas con orientación sexual e identidad de género diversa, y eso sería un antes y un después. Volvemos a hacer la pregunta y ya estaríamos haciendo una evaluación. Esta sería de tipo cualitativo, pero eso no quiere decir que todas sean de tipo cualitativo, también lo podemos hacer de tipo cuantitativo. De acuerdo a lo anterior, se establecen indicadores para objetivos y resultados, productos. Estos se basan en las fuentes de verificación correspondientes y permiten establecer el grado de avance hacia el objetivo. Este proceso de análisis se refiere a la medición de resultados dentro de cada uno de los niveles de lógica de intervención. Además, se garantiza que exista información necesaria, suficiente y verificable para hacer seguimiento y evaluación al proyecto.